Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente, y es nuestro deseo y nuestra oración que la palabra de Dios sea de grande bendición para su vida. Le animamos como siempre a que estudie su Biblia, que lea su Biblia, sea una Biblia literal que tenga con usted o de su tablet o su teléfono celular. Como sea, trate de leer las escrituras, porque ellas nos dan el conocimiento de Dios y nos ayudan a que nuestra fe crezca en cada uno de nosotros. Nos da la fortaleza espiritual que necesitamos y aumenta nuestra fe. Así es de que gracias una vez más por conectarse o por escuchar estos estudios bíblicos, que más bien es mi deseo acompañarle a usted a que vaya desarrollando el hábito de leer las escrituras. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan y encontramos este pasaje donde Jesús se encuentra en este lugar que es un estanque que pareciera como una piscina grande que se llama Betesda. El versículo 1 del capítulo 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando comenzábamos el estudio de el Evangelio según San Juan, mencionábamos que este Evangelio se desarrolla en derredor a tres festividades. Estas son festividades solemnes de los judíos, los cuales habían sido encargadas en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. En el capítulo 16, versículo 16, ahí se menciona cuando el mandato de Dios es para Israel y le dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, que esto es Pentateuco, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que esta era es la fiesta de la cosecha. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Este era el mandato, y por esa razón encontramos que el ministerio de Jesús que Juan describe en el Evangelio se da en derredor a estas celebraciones. Cada vez que, recuérdese, Jesús había crecido en Galilea, que era una región muy norte de Jerusalén. Entre Galilea y Jerusalén o Judea estaba pues la provincia o la región de Samaria. Entonces, cada vez que se habla de fiestas y que Jesús venía de Galilea a Jerusalén, generalmente se está refiriendo a estas tres festividades que se realizaban en Jerusalén, en donde el mandato era que todo varón tenía que ir a estas festividades. Y por esa razón encontramos a Jesús en esta festividad, que aunque no se menciona directamente cuál era, pero en el capítulo 2 nos muestra que se estaba celebrando la Pascua en una de las primeras ocasiones que Jesús está en Jerusalén. Luego encontramos esta, que algunos creen que podría haber sido el de las 7 semanas o del Pentecostés. Y en el capítulo 17 encontramos la fiesta de los tabernáculos. Así es de que la cuestión es que en cada una de estas festividades Jesús se trasladaba desde la región de Galilea hasta Jerusalén. Y estaba allí. Dice entonces el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
Este lugar ha sido excavado en los últimos años y han encontrado pues este estanque como lo describe esta parte acá del capítulo 5 de Juan, con columnas que parece tenía alguna clase de techo en alguna de las partes. Y entonces esto estaba bastante cerca del templo también. Y es aquí donde Jesús se encuentra, en el estanque de Betesda. Betesda, que su significado original era el lugar de los olivos o la casa de los olivos. Y posteriormente su significado ha sido casa de misericordia o lugar de misericordia, como también la casa de la gracia o casa o lugar de gracia. Así es como se ha traducido el nombre de este estanque. En Jerusalén abundaban estos estanques, pues era un lugar donde la gente venía de diferentes lugares. Entonces estos estanques pues servían para abastecerse de agua para la gente, para los animales que venían. Además de eso, parte de estos estanques eran utilizados para el bautismo, ya que muchos se bautizaban, era una costumbre que tenían, no solamente los judíos para hacerse ciertos rituales, sino también para bautizar prosélitos, o sea, aquellos que no eran judíos, pero practicaban el judaísmo. Así de que por esa razón es que encontramos cuando leemos los evangelios que habían diferentes estanques en la ciudad de Jerusalén para el tiempo de Jesús. Acá entonces nos dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas, este estanque llamado Betesda, y que tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el mover del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Acá la última parte de este versículo 3 y el versículo 4 completo no aparece en los rollos más antiguos del Evangelio de Juan. Hablamos de los rollos escritos en griego de Juan. Estos no aparecen. En algún otro rollo sí han sido puestos, pero algunos creen que es simplemente una explicación a por qué habían tantos enfermos en aquel lugar. Y además de eso, también se dice de los escritos de la tradición de que existía este pensar de la gente, este creer de la gente, que más bien era considerado una superstición y que no necesariamente esto sucedía, de que la gente fuera sana, pero se había creado aquella creencia y pues la gente venía para estar ahí. La descripción o la definición científica que se da acerca de esto es de que seguramente este estanque tenía un manantial, o sea que eran lo que le llaman aguas vivas, que tiene que ver con un manantial, o sea lo que en inglés le llaman un spring, y que de tiempo en tiempo el agua pues toma presión del agua subterránea, y eso hacía que el estanque, las aguas se movieran. Esta es la explicación científica a lo que sucedía, más sin embargo se había formado una creencia alrededor de ello, y por esa razón se escribe esta parte que es la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Algunas Biblias, algunas versiones bíblicas no tienen este versículo 4, no tienen lo que dice el versículo 4. Si es de que si usted se encuentra con una Biblia donde no dice lo que dice acá, de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y que agitaba las aguas, quizá no lo tengan,
pues no se preocupe, porque eso es de que fue tomada aquella versión o la traducción de los rollos más antiguos que hay del Evangelio según San Juan. O sea que existen las dos clases de rollo, y muchas de las versiones pues lo consideran y lo ponen ahí, ya que es prácticamente una explicación para entender por qué había multitud de enfermos en aquel lugar al que llegó Jesús. Y allí había, dice el versículo 5, un hombre que tenía ya 38 años de estar enfermo. O sea, cuando usted lee esto, debe detenerse a considerar 38 años es bastante tiempo que una persona con un problema, en este caso con una enfermedad, con una incapacidad, cualquiera, pienso, a esta altura ha perdido toda esperanza. Mas sin embargo, este hombre permanecía ahí, o lo traían allí a ese lugar. El versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo primero que llama la atención en esta interacción de Jesús con este enfermo es que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y una de las explicaciones que aquí se da es a lo que estaba hablando anteriormente. Ya esta persona con 38 años, con la enfermedad, con aquella incapacidad, pues prácticamente se ha vuelto ya algo de rutina. Y en este caso Jesús lo quería hacer volver a la realidad, o a despertar en él la esperanza, porque prácticamente ya este hombre de tanto tiempo estar ahí, prácticamente le daba ya lo mismo si lograba llegar al agua o no. Y además de esto, no hay ninguna referencia a que sí habían sanidades, sino que más bien era una creencia que había establecido la gente de ese tiempo. Así es de que la pregunta de Jesús tiene sentido, porque seguramente ya estaba ahí por rutina, y Jesús pues lo hace despertar a la realidad de que está aún enfermo, de que aún está en esa condición, y le pregunta: ¿quiere ser sano? Y usted ve la respuesta que él da. No está tan enfocado en su enfermedad, en su incapacidad, sino más bien en aquello que él piensa que le podría solucionar el problema, y así es como responde. Así es de que esto es bien interesante. La otra parte interesante es lo que nos narra la explicación de que en aquel lugar había multitud de enfermos, mas sin embargo solamente este hombre es sanado por Jesús. No hay ninguna explicación al caso, pero es lo que muchas veces nosotros observamos, que de entre tanta gente con problemas, con necesidades, de repente alguien recibe el milagro, y eso no tenemos nosotros explicación alguna. Si acaso tendremos conciencia de estas situaciones, cuando lleguemos al cielo podemos interrogar al respecto, pero no hay ninguna otra explicación clara en las Escrituras del por qué en medio de tanta multitud este hombre. No podemos decir que este hombre tenía fe, porque ni siquiera estaba al tanto de su condición o de cómo obtener aquello, sino su fe o su esperanza la tenía en que alguien lo ayudase cuando alguien decía que las aguas se estaban moviendo. Así es de que es una condición muy triste, pero es la que puede llegarle a suceder a cualquiera que pasa por un problema, por una necesidad o por una enfermedad que
conlleva mucho tiempo sin salir de ella. Así es de que esta es la condición de este hombre, mas sin embargo vemos cómo Jesús se le acerca, lo hace volver a la realidad del momento con la pregunta que le hace, y luego en el versículo 8 le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es algo interesante aquí también, porque aquel hombre estaba esperando que alguien lo tomara, que alguien lo ayudara y lo metiera al agua. Mas sin embargo Jesús le da un mandato, Jesús le da un mandamiento, Jesús le da una palabra. Y es que esa era la nueva manera de cómo recibir milagros. Cuando usted leyó en el capítulo anterior que estudiábamos el caso de aquel hombre que había ido desde Capernaum a buscar a Jesús para que fuera con él y sanara a su hijo, Jesús le dijo: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre de alguna otra manera creyó a la palabra que Jesús le dio y se regresó a su lugar, aunque le tomaba más de un día de camino para regresar a su casa. Con todo ello se fue, creyendo que la palabra que Jesús le había dicho era suficiente. Y aquí es donde viene el caso, porque aún hoy en día muchas veces las personas esperan recibir un milagro, recibir una sanidad, recibir la respuesta a un problema de una manera ya preconcebida, y muchas veces no recibe porque no presta atención a la manera de operar de Jesús, o no está abierto a que Dios haga la obra como Él quiere. Debemos de trabajar en esos patronos de pensamiento que como creyentes a veces nos formamos. Y esto es lo que encontramos aquí. Aquel hombre que estaba enfermo ahí por 38 años ya de que lo estaban trayendo a aquel lugar, tenía ya preconcebido cómo podría venir la solución a su problema, la sanidad a su enfermedad. Mas sin embargo Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí pues se da el milagro. Al instante, como dice el versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y esto es interesante por lo que Juan escribe acá, que aquel era un día de reposo. Y es porque Jesús le había dicho a este hombre que tomara su lecho, cualquiera que haya sido esto, y que se fuera. Y es que el día de reposo nadie podía cargar nada. Y aquí encontramos con esto de que Jesús, más adelante vamos a ver que despierta esta controversia entre los religiosos de su tiempo, por el hecho de que le dijo a este hombre: agarra tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquel hombre tenía que ir cargando aquello, lo cual por los religiosos de ese tiempo había sido prohibido llevar algo encima o llevar algo tomado en el día de reposo. Así es de que al instante se fue, era día de reposo aquel día. El versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho encima, o llevar cargado algo. Y aquí está algo bien, pero bien, algunos dicen este es como el corazón del legalismo en la vida del creyente. Y es que estos judíos nunca tuvieron quizás compasión, nunca se le acercaron a este hombre en esos 38 años para desearle la sanidad, para preguntarle cómo estaba, pero ahora que lo ven caminando, por el hecho de que va cargando su lecho en día de reposo, se acercan para reprenderlo. Y eso es lo triste de aún en nuestros días con estos movimientos legalistas en la iglesia evangélica, que están más interesados en ver en qué condenan al individuo
que procurar el bienestar de ellos. Se les olvida el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero, amar a Dios. El mismo apóstol Juan, que escribe las cartas, dice: el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y acá lo vemos bien claro. Estos judíos eran religiosos del tiempo de Juan, del tiempo de Jesús, y habían establecido un legalismo terrible en el templo y en toda la sociedad de sus días. Después de ser reconstruido el templo en el tiempo de Esdras y Nehemías, estos se habían dedicado a establecer reglamentos en base a los 10 mandamientos, en base a la ley de Moisés, y habían establecido un sinnúmero de mandamientos. Cuando Dios dijo que se observara el día de reposo, ellos le habían agregado un sinnúmero de reglamentos apegados al mandamiento de Dios. Y esto era lo que más se observaba. Les importaba más el reglamento establecido que ayudar a los que estaban en necesidad. El legalismo saca el amor de en medio de las congregaciones, saca el amor del corazón del ser humano y se fija en aquello que no tiene nada que ver con la eternidad del alma de los individuos. Y esto es lo triste y el daño que el legalismo ha causado a través de la historia de la iglesia. Esto estaba presente allí en el tiempo de Jesús, y aquellos pues fueron para reprender al que había sido sanado, antes de alegrarse, porque aquel que todos los días lo veían ahí, que quizá no se atrevían ni a acercarse a él, ahora estaba caminando, estaba sano, y lo que llegan es a reprenderle porque estaba cargando su lecho. Entonces el versículo 11 dice: él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea que, imagínense, algo sí todos entendían, y es que si un milagro de esta capacidad se realizaba, tenía que ser por alguien enviado de Dios. Esto sí lo reconocían todos. Y entonces él dijo: si me sanó, si tiene el poder para sanarme, pues también tuvo el poder para decirme que llevara esto cargado este día, sin importar que era el día de reposo. Entonces los judíos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Sí, esta es una de las ocasiones en donde Jesús pues le da recomendaciones cómo mantener la sanidad del cuerpo a este hombre. Versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, al principio ni se había dado cuenta, no se había fijado. Seguro la alegría había sido tan grande, la emoción había sido tan grande de tanto tiempo estar enfermo y haber sido sanado, que ni siquiera se había fijado quién fue el que le había dicho: levántate y toma tu lecho y vete. Ahora que se lo encuentra nuevamente, sí se da cuenta, da parte a los judíos a los que le habían preguntado. Y entonces el versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día
de reposo. Y aquí está como lo que le decía anteriormente, lo terrible que ha sido el legalismo a través de nuestra historia. Cómo esta gente preferían que se cumpliera el reglamento a que la gente tuviera la bendición de ser sanado o de recibir un milagro. Qué triste es que en muchas congregaciones todavía hay gente tan pendiente de las cosas como estas y no de la necesidad física, material y espiritual que tiene la gente que se acerca a las iglesias. Esto es lo triste de esta historia. Versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, o sea, de la misma manera. Y es que ellos se estaban refiriendo acá, el problema de es de que cuando Jesús le responde en el versículo 17 y les dice mi Padre, o sea, no les dice nuestro Padre, sino les dice mi Padre, que es algo más íntimo, más cercano, porque ellos se consideraban también hijos de Dios. Pero Jesús no les dice nuestro Padre, sino les dice mi Padre. Y entonces esto ellos lo interpretan correctamente, porque dicen este es igual que Dios. Entonces este se está asimilando a Dios mismo. Y Jesús les reafirma que Él y el Padre pues una misma cosa hacen. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto es prácticamente como una sentencia de muerte que Jesús está expresando sobre sí mismo para con aquellos religiosos de su tiempo. Y por esta es la razón que aquellos desde ese momento procuraron darle muerte a Jesús. Y es que esta era la revelación, este era el misterio que estaba escondido, lo que nos dice más adelante los apóstoles. Esto era lo que estaba escondido de la gente, y a pesar de que estaba en las letras de la ley, estaba en las escrituras, en el Pentateuco, a pesar de todo ello, ellos no lo habían entendido y no estaban dispuestos a entenderlo. Así es de que esta era la atmósfera de ese momento, y desde ese instante, desde esta ocasión, el complot para llevar a Jesús a la cruz empieza a desarrollarse. Así es de que muy interesante lo que nos narra el apóstol Juan desde el versículo 1 hasta el versículo 23, donde estaremos dejando el estudio para este día. Yo espero que la palabra de Dios les sea de grande bendición en este día, y que las enseñanzas que tenemos en este pasaje que hemos leído lo llevemos a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos estar a la expectativa de lo que Dios puede hacer como Él quiera hacerlo, cuando Él quiera hacerlo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer a su palabra, y de esa manera
podemos ver la mano de Dios moverse a favor nuestro. Y si en usted queda algo de esa religiosidad y de ese legalismo que tenían desde el principio los antiguos, trate de poner eso en las manos de Dios y superarlo, porque la necesidad del prójimo apremia. El amor por los demás es la manifestación que tenemos del amor que le tenemos a Dios. Así es de que Dios le bendiga grande y ricamente y hasta la próxima semana. Dios le bendiga.